Acompáñenme. Che dolcemente che cau una mattina con colore di una paloma el más sonoro gemido. ¿Quién me cuenta por qué el agua es importante? A ver, ¿quién me dice ese dato? Dímelo. Porque si no existiera el agua, nosotros ya estuviéramos... Exactamente, imagínense que nuestro cuerpo está hecho en un 70% de agua, o sea, hay una cantidad de funciones biológicas que de no ser por el agua, baila, no funcionamos, todo mal. Esa es una de las funciones. Otra de las funciones es que es la casita de muchos animales, de muchas plantas también. ¿Quién me dice qué animales hay en el agua? Cangrejos y peces. Ay, pero ¿qué más? A ver, Tiburones. tiburones, súper bien. ¿Tú me ayudarías a dibujar un tiburoncito? Ok. Ayúdame a dibujar un tiburoncito. ¿Y ustedes, chicos, qué me cuentan? ¿Qué más? ¿Qué más hay en el agua? Plantas. Plantitas. ¿Tú me ayudarías a dibujar plantitas marinas? Pastos marinos. ¿Qué más? ¿Quién me cuenta? Ballenas, ¿tú? Entonces me ayudas a dibujar una ballenita. Dibújala con este negro. Ya. ¿Y tú? Pulpos. ¡Pulpos! ¡Re bien! Vamos a pintar un pulpito rojo. ¡Ay! Mira, yo ¡Ay, súper lindo te quedó ese tío! Ah, no, espérate, Hagámosle la aleta dorsal. ¡Eso! ¡Ay, qué lindo! Muy bien, dame esos 5. Súper bien. Ay, ¿cómo sabes? ¡Anguilas! ¡Anguilas! Muy bien. ¿Vas a pintarte una anguila? Pinta esta anguila. Listo, chicos, súper. Además de eso, imagínense que los árboles también necesitan del agua. De no ser por el agua, no tendríamos estos árboles tan frondosos, este espacio tan divino. Y así como nosotros nos sentimos súper bien de estar aquí, porque uno se siente bacano acá, ¿no? Trin, relajado, respirando aire puro. Así como nosotros nos sentimos súper bien acá, hay una cantidad de especies que vienen a vivir a estos bosques. Imagínense que hay especies que solo pueden vivir en el bosque andino. Si no hay bosque andino, ellos no tienen casa. Pierden ahí. Y nosotros estamos más o menos a esta altura. Aquí está el bosque andino. Y yo les voy a contar el viaje tan berraco que se pega al agua para estar aquí. Es un viaje larguísimo. Desde aquí el agua tiene 3 opciones. Cuando hace mucho sol, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa al agua? Se evapora. Se evapora, claro que sí. Entonces se evapora el agua. Vamos a decir que esto es una nube. También el agua se puede filtrar y se va por debajo. Se va por debajo de la tierra hasta que llega a un río o hasta que llega al mar. O se puede ir por entre riachuelos, por entre ríos. Se puede desde un riachuelito a un río más grande, después llega uno gigante hasta que llega al mar. ¿Ustedes han ido al mar por tierra? ¿Cuánto te demoraste? 10 horas. Resto no se demora como un montón, casi 24 horas. Y si nosotros nos demoramos tanto, el agua se demora un resto, porque se va por recovecos, ¿cierto? Bueno, cuando llega al mar, se va por aquí, saluda a los cangrejitos, saluda a la anguila, hola señor tiburón, ¿qué más? ¿Qué hay? Trun. Y vuelve y juega. ¿Qué pasa cuando hay mucho sol? Se evapora. Se evapora. ¿Quién me ayuda a poner las nubecitas? Yo. Tú, les voy a dar una a cada uno. Mira. Yo voy a poner una nubecita por aquí.
Tú me ayudas a poner una nubecita. Por aquí, pongámoslas por aquí. ¿Dónde tomas? Tú me ayudas a poner una nubecita. Y tú me ayudas a poner una nubecita. Espérate, ¿dónde hay un crayón? ¿Dónde hay un crayón? Bueno, préstame un crayón. ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a hacer una carita feliz? Bueno, listo. ¿Quién me dice que nos ayuda a traer esas nubes de vuelta a la montaña? ¿Quién me bota ese dato? A ver. El viento, súper bien. Entonces viene el viento, empieza a soplar esas nubecitas y ellas se van por aquí hasta que llegan a la montaña, ¿no es cierto? Eso, muy bien. ¿Tú me ayudas a poner las flechitas de la dirección del viento? ¿Tú me ayudas a poner una más? Listo, cuando llegan aquí a la montaña, pues tenemos dos opciones para que el agua vuelva a volverse líquido, porque aquí está en estado gaseoso, ¿no es cierto? Entonces o se estrella contra la montaña y empieza a caer un palo de agua, ni el berraco, o hay ecosistemas que captan esa agua, que ahorita les voy a explicar mejor cómo es que pasa la cosa. Aquí en la montaña, cuando está bien arriba, 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 ¿quién me dice cómo se pone el agua? Dímelo. ¿En hielo? Sí, súper bien. Chócame esos 5. Re bien. Y cuando empezamos a bajar en altitud, se empieza a poner más caliente, ¿no es cierto? Sí. Entonces se derrite el agua, pasa por el páramo, hasta que llega al bosque andino. Sí. ¿No les parece que es un viaje largo? Súper largo. Pasa por un montón de cosas. O sea que tenemos una suerte tremenda de tener una quebrada aquí. ¡Mua! Te amamos, agua. De pasar de estado gaseoso, las plantas captan el agua para que se vuelva líquido otra vez. Trun. Purrundún, muy temprano por la mañanita. ¿Tú me vas a ayudar a poner nubes? Ok. Mira, una por aquí. Otra por aquí. Eso. Espérate. ¿Dónde está? No, Listo, muy temprano por la mañana vienen las nubes a las montañas. Cuando apenas el bosque se está despertando. Muy tempranito llegan las nubes. Se empiezan entonces a incorporar al bosque como una niebla. Ustedes han estado bien temprano por la mañana, han tocado las hojitas por la mañana cuando hay niebla. No. Está súper húmedo, porque imagínense que las hojitas van atrapando el agua y formando goticas chiquiticas que se van a acumular en las hojitas. Eso pasa porque tienen vellosidades o otras particularidades que hacen que la planta va cogiendo por aquí y por allá un poquito el agua, va formando esas goticas. Esa agua se va acumulando y va cayendo finalmente al bosque. A veces se filtra y llega hasta el río. Entonces aquí en Colombia tenemos varios ecosistemas que nos ayudan a hacer eso. Está el bosque andino y está el páramo, que es re importante. ¿Ustedes han escuchado hablar del páramo? ¿Han ido al páramo? ¿No? Bueno, es un ecosistema que es la machera. Este ecosistema es la machera. Imagínense que es el ecosistema que capta más agua en el mundo. Capta más agua. Y en Colombia tenemos muchísimo páramo. 60% de los páramos del mundo están aquí en Colombia. El páramo más grande que hay en el mundo, Trin, está aquí en Colombia. O sea, somos resuertudos. A lo bien. Otra de la importancia de los bosques es que captan CO2. La naturaleza repila. Se inventó el reciclaje. Dijo, bueno, lo que a ti no te sirve, dámelo, yo lo utilizo. Y lo que a mí no te sirve, yo te lo doy y tú lo utilizas. Nosotros botamos CO2. Respiramos oxígeno y botamos CO2. Y las plantas respiran CO2 y botan oxígeno.
¿No les parece? Bueno, esa es la segunda gran importancia que tienen los bosques. La tercera es que de no ser porque hay vegetación aquí en las montañas, cuando llueve habrían inundaciones abajo, porque no hay nada que retenga esa agua. En época de lluvia se harían unas inundaciones tenaces abajo, y en época de sequía no habrían almacenamiento de agua que regule esa circulación de agua. Esas son las tres grandes importancias que tenemos de estos bosques andinos en los que estamos. Además de que albergan una cantidad de especies, pues súper importantes. Yo a continuación voy a llamar a Joana, que les va a explicar un poco más en contexto la situación aquí en la sabana de Bogotá. Bueno, buenos días a todos. Buenos días. ¿Ustedes sabían que acá reinaba el mar? ¿Antes? Ah, listo. Cuando ese mar se empezó a ir, ¿ustedes sabían que acá en Colombia surgieron unas cordilleras? Sí. ¿Cuáles? La central, la oriental y la occidental. Muy bien. ¿Y en qué cordillera nos encontramos? Occidental. La oriental, ¿cierto? Resulta que antes de que existiera la cordillera oriental, todo estaba plano. Todo estaba plano. Cuando la cordillera central se forma, hace muchos y muchos millones atrás, resulta que la cordillera central es una cordillera de mucha actividad de volcanes. ¿Sabían? De muchos volcanes. Y resulta que hubo un momento en esa historia en que todos los volcanes empezaron a convulsionar. Y todos esos sedimentos de las cenizas empezaron a correrse para este lado. Todo así. ¿Ustedes han escuchado que los suelos de la sabana de Bogotá son uno de los más ricos de Colombia? ¿Sí han escuchado eso? Que hay que cuidarlos y eso, y que es para el bosque y para la comida. Prácticamente es por esto, porque prácticamente son suelos de origen volcánico, de cenizas volcánicas, por eso son tan ricos y millones de años se tuvieron que formar. Cuando todos esos sedimentos empiezan a aparecer y las capas tectónicas empiezan a mover, empieza a surgir algo, y es que empieza a levantarse la naciente montaña, la cordillera oriental. ¿Listo? Cuando ella empieza a levantarse y empieza a surgir por acá otras montañitas, como acá Huayca, Mapú y todas esas montañitas, ustedes sí se han dado cuenta que la sabana de Bogotá tiene esta formita, la de sus manos, ¿cierto? ¿Qué es esto? Como una... ¿Cómo qué? Como una coquita, ¿cierto? Entonces resulta que el mar que había quedó retenido en estas montañas. Y surge hace 30.000 años, esa es la segunda escena, ¿listo? La primera, ¿cuál era? El surgimiento de la montaña, y la segunda es el Gran Lago. Resulta que la sabana de Bogotá hace 30.000 años era un gran lago, el lago de Funcé. ¿Cómo se llama? El lago de Funcé. Él reinaba acá y conectaba el amor que existía entre estas dos montañas. El amor era tan profundo entre estas montañas que su amor estaba tan conectado por el agua. Resulta que pasó un accidente geográfico, y es que las cataratas del Salto de Tequendama se rompieron. ¿Sí han visto el Salto de Tequendama? Sí. Se rompieron, eso antes no estaba así, se rompieron. Y cuando se rompieron, ¿qué pasó con este lago? Se empieza a ir por ahí, ¿cierto? Se empieza a ir por el Salto de Tequendama, y es ahí cuando se conforma el río Bogotá. ¿Listo? Antes llamado río Funza. ¿Listo? Entonces hagan sus manos así. Esta es la sabana de Bogotá. Entonces, ¿hace 30.000 años que reinaba? No. ¿Hace 30.000 años? Un lago. El lago de... O sea, antes era de Funza, pero ahora de Bogotá. El lago de Funcé. De Funce. ¿Listo? El lago de Funcé. Cuando las cataratas del Salto de Tequendama se rompen,
¿qué pasa con todo ese gran lago? Se va por ahí. Se empieza a ir y es ahí cuando se conforma la cuenca del río Bogotá. Pero ¿será que el río Bogotá es solamente esta línea que ustedes ven ahí? No. ¿Qué hay más? Vean en sus manos. Más. ¿Ah? ¿Será que el río es solamente donde él va caminando? No, también hay árboles. Sí. ¿Y qué más hay? Miren sus manos. Como para guardarlo para... Ríos. Exacto, muchísimas quebraditas que empiezan a llegar a él. Es decir, todo es un sistema conectado. El territorio funciona igualito que este territorio interno. Ustedes sí se han dado cuenta que las venas todas están conectadas y todas se conectan y funcionan para que el órgano funcione. Si le cortamos una vena, ¿será que el cuerpo funciona bien? No. Empieza a sufrir, ¿cierto? Entonces resulta que esta montaña se siguió levantando y empezó a reinar el bosque tropical en aquella época. ¿Listo? Cuando la montaña sigue formándose y sigue formándose y sigue para arriba, da el surgimiento del bosque andino. ¿Listo? Y en la alta montaña da el surgimiento de los páramos. Es decir, que la montaña hay toda una conectividad de los ecosistemas. ¿Qué ecosistema está acá en la sabana de Bogotá, el más alto? ¿Cuál es? Y de ahí bajo y encuentro ¿qué? El río frío. El bosque andino, ¿cierto? Bosque andino. Entonces, ¿qué sucede? Que el agua nepalina, que es la diosa de la neblina, que siempre ha estado en este territorio, cruzando de aquí a allá, pasando para el mundo entero y regresando acá, ella empieza a reinar en la montaña. ¿Será que ella solamente está en los páramos? No, en las cordilleras también. En el bosque también y en la sabana también. Entonces, chicos, cuando está el agüita danzando en el páramo, ella está esperando, como le ha explicado a la compañera, el agüita está danzando ahí en la neblina, gotica, gotica, y ellos están esperando que el bosque o que exista vegetación para capturar esa agua. ¿Listo? Entonces está ahí en el páramo y el páramo tiene una vegetación muy especializada en coger toda esa agüita. Los frailejones, los musgos, todos ellos, ¿listo? Entonces el páramo captura esa neblina, la neblina sigue su recorrido y llega al bosque andino. El bosque andino lo que hace es potencializar esta agua y surgen las grandes quebradas como esta quebrada que pasa acá. ¿Listo? Muchas quebradas surgen en esta montaña, muchas. Y más arriba de esta montaña, ¿qué páramo está? Guerrero. El páramo de Guerrero, ¿listo? Y resulta que allá en el páramo de Guerrero, entonces el agüita sigue bajando, llega al bosque, se potencializa, surgen las quebradas y en este caso en esta montaña, esas quebradas, ¿para qué río van? Río frío. Para Río Frío, ¿cierto? Y del río Frío, ¿para dónde se va el río Frío? Río Bogotá. Para el río Bogotá. ¿Y el río Bogotá para qué río se conecta? Río Magdalena. Ah, y del río Magdalena, ¿para dónde se va? Para el mar. Para el mar, ¿verdad? Entonces todo ese recorrido empieza a ver acá. Entonces la sabana de Bogotá es prácticamente una simulación de esto. Está el páramo, está el bosque y llega el bosque y funciona y digamos da origen a todas esas quebradas, esas quebradas llegan a un río más grandecito y de ese río, antes de que llegue el río Bogotá, hay otros ecosistemas que son los humedales. ¿Se han escuchado? Sí. Los humedales. Y de ahí para allá sí pasa el río, ¿de acuerdo? Entonces hagamos otra vez un recuento. Está la agüita danzando en la montaña y pasa por Páramo. el páramo, ¿cierto? Y el páramo entonces llega y captura toda esa agua en el suelo y en la vegetación y empieza a transportarse y llega ¿a qué ecosistema? Bosque tropical. Al bosque andino. ¿Listo? Y del bosque andino potencializa y surgen muchas quebradas, muchas venitas y esas también, entonces antes de que lleguen al río Bogotá, ¿qué ecosistemas hay? Humedales. Humedales. Y los humedales son como esponja. ¿Ustedes sí se han dado cuenta cuando uno coge la esponjilla y que hace así y sale toda esa agüita? Esos son los humedales. Y en los páramos hay muchos humedales también. O sea, así como agua por todo lado. ¿De acuerdo? Entonces lo que hacen los humedales es que retienen esa agua. Cuando hay exceso de agua, lo retienen. Y cuando hay sequía, la va soltando. ¿Qué pasaría si rompemos este equilibrio?
si rompemos el paso de esta agua? ¿Ustedes qué creen que le pasa al territorio? Se inunda. ¿Y ya se ha inundado? En el 2010 se inundó Chía, Cajicá, ¿cierto? Todo se inundó. No sé si sus casas se inundaron. Pero entonces sí. Ah, bueno, entonces ustedes han visto la inundación. ¿Por qué? Porque resulta que no hemos tenido unas buenas relaciones con el agua. El agua, a pesar de que antes era la diosa así, la que reinaba y la que todos respetábamos, fue algo que rompieron y el agua pasó a ser un elemento más, como el aire, como el bosque, y empezó a perder importancia. Resulta que los muiscas, ellos sí sabían convivir en las lagunas, porque todo esto era lleno de lagunas. Ellos desarrollaron una tecnología que se llama camellones. ¿Cómo se llama? Camellones. Camellones. Los indígenas siempre vivían cerca de las grandes lagunas. Entonces ellos hicieron un terraceo, un camellón, y cuando la laguna subía, los muiscas pescaban. Y cuando la laguna bajaba, acá quedaban muchos sedimentos para la quinoa, el amaranto, el cubio, el nabos, las ibias, todo este alimentos ricos, nutritivos, que ya a quién se los come. ¿Sí? ¿Ustedes les gustan los cubios, los nabos y las ibias? Ah, pilas, porque esos tubérculos andinos hay que recuperarlos. ¿Listo? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Ya saben en qué territorio estamos? ¿Ya saben qué nos rodean? ¿Ya saben qué quebrada está cerca a su casa? Sí. Ah, muy bien, entonces eso es importante, ubiquémonos porque este territorio interno tiene una relación con el territorio externo, ¿de acuerdo? Todo lo que ustedes son, todo lo que yo soy es producto de esa relación que tengo con un territorio. Entonces no podemos seguir así enceguecidos y no sabiendo dónde estamos, ¿listo? Entonces ya sabemos en qué cordillera estamos, ya sabemos en qué río estamos, ya sabemos en qué páramo estamos, ¿de acuerdo? Sí. Compañera, sigue para tu... Ya sigue la muchacha, la compañerita. Listo, chicos. Bueno, los voy a invitar a una misión. Vamos a hacer el recorrido del agua. ¿Están listos para esto? Parece, por favor. Vamos a hacer moléculas de agua. En este momento. ¿Listos o no? Sí. Entonces, como somos moléculas de agua, nos vamos a... Exactamente. Imagínense que como estamos en el bosque andino, estamos repletos de nutrientes, ¿sí o no? ¿Cierto o no? Sí. Listo, vamos a coger nutrientes y los vamos a ir repartiendo por todas partes. Señor arbolito, mira, toma tu nutriente. Toma tu nutriente por aquí. Toma tu nutriente por allá. Toma tu nutriente por aquí. Pues nos vamos a evaporar. ¡Vamos! Listo, chicos. Ahora estamos en estado gaseoso. Somos las nubes. ¿Quién trae de nuevo esas nubes a las montañas? El viento. ¡El viento! ¡Soy el viento y los voy a estar empujando! ¡Ah! ¡Vamos a la montaña! ¡Allá! ¡A la montaña! Y vamos bajando por el páramo hasta que llegamos de nuevo. Todos juntos que Al la bosque paz amigo. vuelva a reinar. Que nuestros hijos merecen un mundo para empezar. Que el hombre no sienta más ese deseo de acabar la tierra de mis abuelos, de mis hijos, de mamá. La tierra para mis nietos que en el futuro vendrán a seguir dando semillas donde germine la paz.